Bueno, vamos a empezar con la semana 2, la clase de la semana 2 referente a Data Warehouse y pues lo que se refiere pues a los almacenes de Data Warehouse. Una vez que pues hemos revisado la información previa, pues nosotros vamos a empezar con algunos conceptos sobre los almacenes de Data Warehouse y sobre todo cómo se le entendería desde el punto de vista técnico y sobre todo cómo nosotros poder entender los distintos conceptos para poder más adelante en laboratorios y clases prácticas poder realizar elementos como la realización de ejercicios utilizando pues almacenes data warehouse y sobre todo pues con distintas herramientas para el efecto. Importante, para la introducción a los almacenes Data Warehouse, nosotros tenemos que entender los procesos que conforman primero el desarrollo de un almacén de datos, la explotación de un almacén de datos y obviamente el uso de las determinadas herramientas OLAP para el efecto. ¿Sí? Es importante que nosotros comprendamos este tipo de conceptos antes de entender a desarrollar nuestros distintos tipos de almacenes de datos utilizando Data Warehouse. Entonces, ¿qué procesos conforman para desarrollar un repositorio de datos y la exploración de dicho almacén utilizando herramientas OLAP? Eh, Segundo, pues lo importante también es el diseño de almacenes de datos. Para esto, pues nosotros vamos a hablar de distintos elementos como el modelado multidimensional, qué es un hecho, qué es una dimensión, qué es una jerarquía, las medidas auditivas, semi-aditivas y no aditivas, la clasificación de jerarquías, la condición de disminución, condición de complejitud, eh, completitud, más bien dicho, y condición de cobertura. Y sobre todo las relaciones entre hechos y dimensiones que es importante entender para la realización de Data Warehouse. Ok, vamos a definir entonces qué son los almacenes de datos. Tenemos una definición de almacén de datos y que es una colección de datos orientadas al dominio, integrados, no volátiles y variables en el tiempo, organizados para dar el apoyo a la toma de decisiones. Ojo, entonces un almacén de datos nos permite, sobre todo, de acuerdo a este concepto, tener información que sobre todo es no volátil, es decir, que no va a ser demasiado cambiante, que puede tener una variación sobre todo, y importante, que está organizada para dar el apoyo a la toma de decisiones. ¿Sí? Importante tomar en cuenta esto. La definición de almacén de datos, entonces, una propuesta por Gil Imon, sobre todo, este, esto pues nos va a permitir dar, dar sobre todo eh, importancia a la toma de decisiones. ¿Qué más tenemos? Tenemos la posibilidad de indicar pues elementos integrados sobre todo al uso de los datos y principalmente las empresas generalmente emplean distintos tipos de sistemas operacionales. Cada uno de ellos nos permite tener un proceso optimizado y específico de cada negocio y pues con su base de datos propio. El almacén de datos y todos los sistemas son integrados en una única base de datos. Este proceso de integración implica costosas tareas de limpieza, estandarización y derivación de datos. ¿Sí? Importante cuando realizamos este tipo de elementos. Entonces, nosotros realizamos elementos como pues el cúmulo o integración de datos, ya sea de varias fuentes, para nosotros proceder a un proceso de integración y sobre todo un proceso de estandarización para que pues nuestra información, eh, como para que nuestra estandarización pues pueda ser utilizada para
realizar los distintos tipos de tomas de decisión. Es importante que los servicios orientados al dominio de los sistemas operacionales de los datos son organizados para soportar procesos del negocio. Importante todo esto, ¿no? Entonces, los sistemas que nosotros utilizamos son organizados para soportar procesos del negocio y sobre todo los procesos del negocio son para poder utilizar los distintos elementos para poder organizar la información de manera distinta, ¿sí? Entonces es importante que cada vez que nosotros organicemos nuestro almacén de datos para facilitar el análisis de nuestra información para usuarios finales, tengamos la posibilidad de establecer sobre todo importantes elementos que permitan sobre todo la interacción de dicha información. Entonces para esto nosotros creamos elementos bastante funcionales y sobre todo orientados al usuario final para que nos permitan dar o permitan reutilizar sobre todo para el análisis por parte de los mismos. Un ejemplo que tenemos aquí es el contexto de una entidad bancaria. Todos los datos relacionados con la información financiera de los clientes pueden ser consolidados en el Active Directory, en el que dijo, el almacén de datos y de forma de análisis sobre clientes para que sea más fácil realizar. Entonces, la información financiera puede ser consolidada de todos los clientes, ¿no? Entonces, organizamos toda la información financiera de todos los clientes para que, pues, con nuestro almacén de datos, pues, dicho análisis sea mucho más fácil y saber, pues, realmente, en el caso de que necesite, pues, darle la posibilidad de que un cliente solicite un crédito o que un cliente, pues, solicite alguna utilización o alguna recomendación o algún certificado bancario y poder indicar el índice de movimientos que tiene, pues sea mucho más fácil realizar este tipo de elementos y operaciones. Algo importante también es que es variable en el tiempo. ¿Qué significa que es variable en el tiempo? Los sistemas generalmente no tienen una dimensión temporal explícita. Esto podría ser de poco interés para la aplicación y dice ya que los sistemas operacionales almacenan información actual. Entonces es importante pues que los sistemas que nosotros utilizamos de almacenes de datos pues sobre todo van a tener la posibilidad de, de darnos información actual, ¿sí? Entonces es importante sobre todo tomar en cuenta que pues nosotros al utilizar, ¿sí? Al utilizar este tipo de información que es actual, pues nosotros tengamos la posibilidad de que nuestro almacén de datos no tenga información antigua, ¿sí? Y esto pues nos permite sobre todo tener o utilizar operaciones que pues van a ser o nos van a permitir entender o sobre todo tener información de datos en función de la información que requerimos de forma actualizada. Es importante que cuando se analizan los datos para descubrir tendencias, es importante que la variación de los datos en el tiempo y así todos los respecto al almacén de datos estén ligados a un punto específico, intervalo de tiempo. Entonces nosotros no podemos decir que podríamos sacar en función de de toda la información de un determinado cliente. Por eso es que cuando nosotros queremos sacar sobre todo la información de los estados de cuenta, ¿sí? Nos dice que podemos sacar de un tiempo atrás o un intervalo de tiempo. Yo no podría sacar desde el inicio realmente de que empecé a ser cliente, ya que pues esto conlleva que la información que se guarda es demasiado extensa y pues para evitar todo este tipo de cosas, pues nosotros lo que hacemos es utilizar solo intervalos de tiempo por cuestión de el volumen de información, ¿sí? Entonces, por eso es variable en el tiempo, ¿no? No es un tiempo bastante grande. Y no volátil porque en los sistemas operacionales de los datos son almacenados por cortos periodos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, de 3 a 6 meses, ya que son de interés para la empresa durante un periodo, y dicho análisis nos permite tener la necesidad de descubrir tendencias de un negocio.
¿sí? No podría tener la tendencia de un negocio si quisiera ver 10 años atrás, ya que pues recordemos que si es que yo tengo una empresa de servicios o de productos, los productos o la información de productos, digamos, de alimentos, va cambiando en función del tiempo. Entonces es importante no tener o acumular información demasiado, en un periodo demasiado antiguo. Entonces el análisis de los datos, sin embargo, dice que existe la necesidad de descubrir tendencias de negocio haciendo comparaciones entre existentes y diferentes periodos de tiempo. Y si existe, y existe para ser consultado y no modificado. La información, por tanto, es permanente y la actualización del almacén de datos significa la incorporación de datos correspondientes al último periodo. Sí, entonces vamos obteniendo información de varios periodos de tiempo. ¿Sí? Los procesos que conforman el desarrollo de un almacén de datos es importante tomar en cuenta, sobre todo a la hora de crear o pues desarrollar un almacén de datos. Es importante considerar los procesos que intervienen en su desarrollo, como son la extracción de los datos, es decir, la información que voy a obtener de varios tipos de fuentes, la integración y la organización, y de hecho la explotación que vendría en el caso de pues la información que ya serviría para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la extracción nos dice que es la obtención de información de distintas fuentes operacionales, tanto como internas como externas, es de distintos tipos de fuentes. Y el principal problema de esta etapa consiste en acceder a la información que se desea para almacenar en nuestro, o poner en nuestro almacén de datos. Ok, entonces es importante que se considere los distintos tipos de orígenes de datos en esta fase, sobre todo para realizar el siguiente paso que sería la integración. Pero es importante también considerar los distintos tipos fuentes de datos que yo requiero y necesito que estén presentes para mi futuro análisis. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver la integración y organización. Y aquí pues es importante, sobre todo en la integración y organización, pues llegar a obtener algo que es importante, tener la información en un solo formato. Sí, tener la información regularizada, tener la información estandarizada y que pues esta información regularizada y estandarizada pues nos permita dar la posibilidad de tener información en un formato común, sobre todo, ¿no? Entonces, este paso también es importante y sobre todo en este paso está disponible Está disponible sobre todo un proceso de estandarización de los datos que voy a obtener para que esto facilite la integración y sobre todo al final, pues al tener la integración, la construcción de nuestro almacén de datos. Y la integración es importante y pues es la unificación de datos y unidades de medida, codificaciones, y pues esto nos permite tener, tener una tener sobre todo una medida de codificaciones, sobre todo un estándar en los entornos de cada una de las bases de datos operacionales y pues está soportada por los gestores de distintos elementos fabricantes, ¿sí? Entonces es importante que nosotros aquí, pues en esta gestión, en esta unificación o integración de formato, nosotros podemos tener distintos tipos de datos, de información, de distintas fuentes que tengamos recurrentes en nuestro entorno. Y eso a su vez nos va a permitir que nosotros podamos, sobre todo, tener un control de la información que vamos a tener, una estandarización de nuestros datos, ¿sí? Esto a su vez, pues, hace que, pues, nuestro, nuestro entorno, pues, sea mucho más estandarizado con respecto a la información que voy a tener. Claro que este paso conlleva mucho, pues, o provoca un costo bastante alto al tratar de integrar, ¿no?
La integración semántica también es importante y se refiere al significado de los datos, es decir, que tengamos de diferentes sistemas operacionales y estos usados por diferentes usuarios y cada usuario se le puede dar un significado distinto a los datos, ¿no? Entonces, esta parte nos permite tener lo que se refiere a la información integrada o pues sobre todo la información de carácter organizativo para cada uno de los usuarios que nosotros tenemos en nuestro unidad organizacional, en nuestra organización. Pues cada usuario puede tener distintos tipos de utilidad para los datos que voy a utilizar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de utilizar este tipo de elementos o servicios. Algo también fundamental es integrar los datos para que signifiquen lo mismo, ¿no? Entonces es importante para pues nosotros tomar en cuenta pues que este tipo de elementos pues sea considerado a la hora de la integración semántica. Y vamos a ver lo referente a la explotación. La explotación consiste en extracción y análisis de la información desde un punto de vista del usuario. Es decir, el usuario va a ser quien con la información realice el análisis requerido o pues lo que él necesita, sobre todo para poder usar dicha información que previamente fue realizado en los pasos anteriores. El único proceso visible de la explotación es el almacén de datos y pues esto es importante, los procesos anteriores son muy claves en el desarrollo del almacén de datos y sobre todo consumen el mayor porcentaje de recursos, ya que aquí pues nosotros vamos a realizar lo referente a pues ya el análisis de la información, ¿no? De nuestro almacén de datos. Entonces, algunas herramientas de explotación que podemos nosotros encontrar son las herramientas OLAP. Lo que habíamos visto en la clase y en los conceptos anteriores, pues el Online Analytic Process, que me permite un análisis en sí de un almacén de datos y sobre todo constituyen parte de un software o una tecnología de software que permite a analistas, ejecutivos obtener información más consistente de manera interactiva después de una perspectiva multidimensional de nuestros datos. ¿Sí? Ojo, que para nosotros llegar hasta este punto, habíamos tenido que realizar una serie de integración, de explotación, sobre todo de integración, de extracción de información para poder llegar a esto. Entonces, estas herramientas, con la información que yo ya tengo correctamente desarrollada, pues nosotros podemos tomar la posibilidad de que tengamos distintos puntos de vista para el análisis. Y el objetivo es tener elementos sobre todo para los distintos tipos de análisis que pues un usuario requiera, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto de aquí, ¿sí? La herramienta OLAP es una herramienta fundamental en la perspectiva multidimensional y nos puede presentar a los usuarios datos de actividad de un objeto de análisis con relación a parámetros, dimensiones que caracterizan dicha actividad. Esto es importante lo que realizan las herramientas OLAP, que nos permiten sobre todo tener una visión de distintos tipos de actividades que podríamos realizar en nuestro software, ¿sí? Sobre todo con la información de los datos relevantes. Sí, esto pues a su vez nos permite tener una idea de lo que nosotros vamos a realizar con respecto a el análisis de la información, de acuerdo al requerimiento que un usuario final determine. Algunos conceptos multidimensionales, de hecho, que podríamos tomar en cuenta tomando de forma técnica, pues son los conocimientos o consideraciones, sobre todo del espacio tridimensional, definido por los ejes de X y Z. Así se considera, pues, un elemento multidimensional. Y un punto cualquiera de este espacio queda determinado por la intersección de
tres valores o de los tres ejes, ¿no? Esto requiere un ámbito multidimensional cada eje y pues se representa una dimensión de una determinada actividad. Si nosotros basamos la información de dimensiones en función del tiempo, un producto, una región, podríamos obtener una intersección bastante interesante si hablamos de tiempo, producto y región, que representa las ventas de un producto de una región en un determinado tiempo. ¿Sí? Ese análisis o esa consecución de este tipo de elementos, como podemos ver en esta figura, nos va a permitir tener notoriamente un elemento muy fundamental, como lo es el análisis de un determinado producto de una región en un tiempo. En este caso, las ventas de las manzanas en la región norte en el mes de diciembre. ¿Cuáles serían las ventas que yo tendría de este determinado elemento? Entonces, nosotros podemos decir que esto pues es un análisis bastante interesante, sobre todo a la hora de utilizar las dimensiones para realizar el análisis de un determinado elemento, ¿sí? Y esto pues conlleva a que nosotros tengamos un análisis mucho más detallado de un determinado producto, ¿sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta este tipo de elementos. Vamos a ver el modelado multidimensional. ¿Qué significa el modelado multidimensional? El modelado multidimensional es un conjunto de conceptos usados para descubrir la estructura de una base de datos, basándonos en modelos de datos que pueden clasificarse en modelos conceptuales, lógicos y físicos. Importante contar con estos tipos de modelos para realizar un modelo multidimensional. Entonces, un modelo multidimensional nos permite tener un ambiente de base de datos de un modelo conceptual de ideas que pueden ser representadas mediante diagramas de entidad de relación, diagramas UML, diagramas, digamos, BPMN, ¿sí? Que a la vez nos permite tener elementos como el que se tiene en un diagrama conceptual y este puede ser transformado en un modelo relacional, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de elementos. Sobre todo cuando nosotros vamos a realizar un diagrama conceptual, relacional o un modelo de red jerárquico y pues para ser implementado en un sistema de gestión de base de datos comercial. El modelado unidimensional es llevado en sí hacia un ambiente o lab en el cual podemos tener la consecución de distintos tipos de elementos como sobre todo el modelado utilizando un nivel lógico como es el ROLAB y el MOLAB, ¿sí? A un nivel lógico y pues a un nivel físico, dependiendo obviamente los gestores de base de datos que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, nuestro modelado multidimensional se basa en la dualidad hecho-dimensión y pues los hechos son descritos en las bases y dimensiones. Más adelante vamos a ver qué es un hecho, qué es una dimensión y cómo nosotros los podríamos concebir para el realizado de un data warehouse, ¿sí? Un hecho, pues, dice que representa la actividad de un objeto en análisis, mientras que las dimensiones muestran los distintos puntos de vista para el estudio, ¿sí? Entonces aquí podemos ver los siguientes elementos. Entonces aquí, al hablar de un esquema multidimensional, tenemos una especie de esquema estrella, en donde pues los hechos están en la parte central, que vendrían a ser nuestras ventas, y las dimensiones son el análisis de cada uno de los elementos. En este caso, el producto, su región o su ubicación, el tiempo y las ventas del mismo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este tipo de elementos a la hora del análisis, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros realizamos el análisis de un determinado elemento. Concebir un esquema multidimensional para llegar a este punto es muy importante, sobre todo a la hora del desarrollo de un data warehouse, ¿sí? Los hechos,
son importantes y pues los hechos nos permiten tener el modelado multidimensional, sobre todo porque contienen el conjunto de elementos, medidas que son de tipo numérico y pues sobre todo que nos permiten tener elementos que relacionan a cada una de las dimensiones, ¿sí? Si hablamos de el hecho o la tabla de hechos ventas, relaciona pues al producto, relaciona a los clientes y relaciona también a la ubicación, en donde podríamos tener elementos de medidas como el total de las ventas, el número de clientes y un nivel de inventario. En cambio, las dimensiones nos permiten tener o están formadas por atributos con los cuales se organizan en jerarquías. Por lo general, aquí nos dice que permite tener elementos como tienda, ciudad, estado, región, dimensión, el tiempo que fue formada, o atributos como para el año, para el tiempo podría ser semana, mes, año. Este tipo de elementos, sobre todo cuando nosotros creamos una tabla de dimensión de tiempo, son importantes porque a veces nosotros requerimos hacer un análisis de datos de la información que nos van a permitir sobre todo la consecución de un análisis un poco más detallado, ya sea en base en función de un año, un mes, una semana o un determinado tiempo, ¿sí? Y pues con respecto al producto, también importante saber cuál es la categoría, el tipo, el que nos van a permitir discernir de un producto, si es de tipo, un producto de tipo comestible, un producto de tipo eh, si es ropa, si es un producto para vestir, si es un producto para consumir, si es un producto eh, para el hogar o cualquier otra. Y esto nos va a ayudar a definir un poco más el aspecto de una dimensión. Y las jerarquías con respecto a la parte de la ubicación, indicar, por ejemplo, la ubicación con respecto a una ciudad, un estado, una región, un país, podría ser, ¿no? Este tipo de elementos, a su vez, nos van a permitir tener un análisis detallado. El uso de jerarquías, cuando yo estoy creando las tablas de dimensiones, nos van a permitir tener un, un plus, sobre todo a la hora de realizar nuestras tablas de dimensiones. Una jerarquía entre atributos implica sobre todo que hay una organización de datos dentro de una tabla de dimensión en donde nosotros especificamos los niveles. Y estos niveles nos permiten tener un detalle a la hora de nosotros consultar la información en forma multidimensional. Dichos niveles nos permiten sobre todo tener o dar mayor grado de detalle a la hora de nosotros utilizar este tipo de elementos como lo son las tablas de dimensiones y hechos. Podemos tener varios ejemplos, por ejemplo, de jerarquía. Aquí podemos ver en este ejemplo de jerarquía que representa el total de ventas para cada tienda. Sí, en donde cada tienda nosotros podemos tener el nivel de detalle y este informe a su vez nos permite tener un informe dimensional en función del tiempo de un determinado atributo que sería la ubicación de una determinada tienda, donde tenemos la tienda y tenemos sobre todo un elemento importante que sería la función y nosotros podemos tener la información que nos va a permitir sobre todo un posterior análisis. Acá podemos ver otro ejemplo de jerarquías en donde podemos tener las ventas para cada mes de una ciudad, ¿sí? Y pues este informe nos permite tener un atributo que también es tomado jerárquicamente, que en este caso se deriva de la localización, de la dimensión de localización que vendría siendo la ciudad. Entonces la jerarquía nos permite tener la posibilidad de establecer atributos que podamos nosotros sobre todo establecer distintos tipos de pertenencias con respecto a un campo u otro en una dimensión. Otro tipo de elemento como jerarquía, también podemos ver la relación que existe entre los atributos de una tienda y pues aquí viene la relación que puede ser de uno a muchos, de muchos a uno, ¿sí? Y pues nos empieza a indicar los niveles de jerarquía que podemos tener. Los niveles de jerarquía pues nos permiten utilizar sobre todo el concepto de cardinalidad y la relación entre niveles que sea de muchos a muchos,
donde pues vamos a explicarlo más adelante. Vamos a ver lo referente a las medidas aditivas, semiaditivas y no aditivas. Dichas medidas nos permiten tener una consulta donde se obtienen al agregar sobre una medida de niveles de jerarquías, de dimensiones. Y esta función de agregación es utilizada en función de la suma. En algunos casos nos dice que el valor que se arroja en función de la agregación es semánticamente incorrecto, por lo que agregar la función count de un determinado dato o la función ABG pues nos resulta bastante útil. Podemos ver en este ejemplo en el cual nosotros podemos tener la dimensión de un determinado producto, ¿sí? La dimensión en función del tiempo, la dimensión de localización y tenemos sobre todo la tabla de hechos. Los hechos dice que nos permiten representar las ventas que contiene 3 medidas y que se interpretan bajo la perspectiva ofrecida de las dimensiones. Y son la cantidad, el número de clientes. Sí, los distintos los hilos de inventarios que yo tengo, la existencia de artículos. ¿Sí? Importante sobre cuándo vamos a realizar este tipo de análisis. Podemos tener ese tipo de elementos. Por ejemplo, el valor de la cantidad representa la cantidad de artículos vendidos de un producto y podemos especificar, si es que nosotros hacemos en función de una dimensión, podemos especificar la función de artículos vendidos en una semana en una determinada tienda. ¿Sí? De esta forma, nosotros podemos ver que cuando se venden, por ejemplo, durante la semana 1 en la tienda 1 se vendió 15 unidades del producto. Aquí podemos ver de la tienda 1, en la semana 1 se vendieron 15 unidades del producto, en donde voy a, de hecho, a seleccionar. ¿Sí? Donde se va a seleccionar. Este sería el elemento que yo quiero representar. Sí, entonces es importante que nosotros, pues al tratar de representar este tipo de valores, nosotros en el valor de la muestra de las celdas tenemos el total que se obtuvo en función de una función de agregación, como en este caso sería una suma, basándonos en las dimensiones de tiempo, localización y producto. Ojo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, en base a las 3 dimensiones que nosotros tenemos, podemos obtener el valor de esta cantidad de productos en una determinada semana y pues en una determinada tienda. Una medida, sobre todo aditiva, nos permite tomar como concepto que se define como una medida que que al aplicarle una función de agregación como una suma sobre todas las jerarquías y dimensiones, siempre mostrará valores semánticamente correctos, como es el caso que vimos anteriormente. Sin embargo, la agregación en ciertas medidas suele ser semánticamente incorrecto sobre algunas dimensiones, y estas son llamadas semi-aditivas. Por ejemplo, el número de clientes es una medida semi-aditiva, ya que al realizar una función de agresión sobre la dimensión producto, arroja valores incorrectos. Entonces, esto se representa por razones semánticas o bien por un tipo de jerarquía sobre el cual se realiza una función de agregación. Importante tomar en cuenta. Entonces, este tipo de elementos nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una función semiaditiva cuando quiero utilizar un elemento como la suma sobre un elemento numérico, ¿sí? Sobre valores numéricos. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? El reporte de datos incorrectos por aspectos semánticos. El total de un producto por semana, ¿sí? Incorrecto. Y el total del producto, total del producto y tienda correcto, ¿sí? Acá podemos ver los valores incorrectos. Sí, ya que aquí pues no puedo sacar un total de distintos valores como estos, porque a la hora de yo tratar de utilizar este tipo de técnicas para poder realizar funciones de agregación, necesito verificar que pues la información de lo que quiero obtener sea la correcta, ¿sí?
Una clasificación de medidas aditivas y no aditivas y semiaditivas, además de ser un aspecto semántico asociado a pues el dominio de un problema o pues el criterio de un problema, se podría decir, debe ser tomado en cuenta o debe depender también de las propiedades de la jerarquía sobre la cual se realiza una determinada agregación. Es importante que tomemos en cuenta, ¿sí? ¿Cómo clasificar las jerarquías? Entonces, las jerarquías es importante que tomemos en cuenta basándonos en el modelado multidimensional y pues va desde la jerarquía más simple hacia la más compleja. De las jerarquías más usadas para permitir el proceso de agregación de medidas y las operaciones roll-up and drill down que nos permiten indicar los tipos de tres condiciones para poder realizar dichas operaciones. Se deberíamos tener jerarquías que nos permitan una condición de disminución, una condición de completitud y una condición de cobertura. Esas condiciones determinan que una medida es aditiva o no sobre una determinada jerarquía, si cumplimos con las tres medidas. Por ejemplo, veamos esto. Un esquema de multidimensional de un hospital. Tenemos que en los hechos se representan los cobros realizados por los pacientes. En las dimensiones tenemos el total de diagnósticos bajo los cuales se pudo realizar el análisis total de cobros. Y pues en base a esto tenemos que de acuerdo a esto es posible realizar informes que involucren el total de costos por año y por diagnóstico, o bien el total de cobros por año y por familia y por diagnóstico. Entonces, todo este tipo de elementos nos permite tener un análisis correcto de la información que yo voy a utilizar. Entonces, de ahí viene el requerimiento del dominio o las reglas del negocio. Importante tomar en cuenta cuando yo quiera realizar este tipo de análisis. Primero, ¿cómo voy a crear una tabla de hechos? En, en base a qué información se relaciona tanto en función del tiempo y tanto con respecto al diagnóstico. Y pues la función o la tabla de hecho representa, como nosotros vemos aquí, el total de cobros realizados a los pacientes. Y las dimensiones con respecto al tiempo, con respecto al diagnóstico, nos permiten tener elementos sobre los cuales podemos realizar dicho análisis de nuestros datos. Por ejemplo, una condición de disminución vendría a ser lo siguiente. Exige una relación entre dos atributos, en este caso que están relacionados de forma jerárquica y sean de uno a muchos. ¿Sí? El diagnóstico y el año tenemos en el siguiente caso. ¿Sí? El diagnóstico y el año en el cual nosotros podemos tener que, pues, el referente a un diagnóstico puede ser un factor en el cual puede ser utilizado en varios elementos. El diagnóstico versus la familia, nos podemos dar cuenta que un diagnóstico puede ser o puede haber sido hecho a una o más familias, ¿sí? Y pues esto es importante a la hora de tomar en cuenta. La condición que disminuye y exige la relación entre dos atributos, en este caso el diagnóstico y familia, están jerárquicamente relacionados y están en una relación de uno a muchos. Vamos a ver la condición de disminución. El informe total de cobros de familia por diagnóstico año es semánticamente incorrecto. ¿Por qué esto? Es esto, pues esto se debe a que los diagnósticos están distribuidos en subconjuntos no disjuntos. Esta condición es de nivel o de instancia. Y podemos observar que el diagnóstico pertenece a más de una familia y el diagnóstico está siendo establecido también un diagnóstico, una familia puede tener más de un diagnóstico y un diagnóstico puede ser establecido a más de una familia. De tal forma que nosotros tenemos una relación de muchos a muchos. El objetivo es tener una relación de uno a muchos. Y por eso, pues nosotros tenemos un total o tenemos un, un valor calculado semánticamente incorrecto. ¿Sí? Entonces, entre los atributos de jerarquía,
es importante tomar en cuenta que se realiza un roll-up de diagnóstico de familia, entre diagnóstico y familia de diagnóstico, y se obtiene un resultado semánticamente incorrecto por esta razón, porque tenemos una relación de muchos a muchos. ¿Sí? Una condición de disyunción. Podemos tener resultados incorrectos en el modelado multidimensional y esto debe permitir expresarse cuando la relación de disminución entre los atributos de una jerarquía no se cumple. Es importante que nosotros verifiquemos la relación entre la tabla de hechos, más bien dicho, la dimensión y la tabla de hechos tenga una relación de uno a muchos. Esto es importante para que nuestros resultados sean correctos o sean semánticamente correctos. La condición de disyunción exige que la relación entre atributos relacionados de forma jerárquica sea de uno a muchos, es decir, entre una jerarquía, hablando de una tabla, solo una tabla de dimensiones, entre sus mismos campos de jerarquía tengamos resultados de uno a muchos y no existan de muchos a muchos. ¿Sí? Podemos ver este esquema multidimensional sobre los accidentes, como nos muestra en este ejemplo, esta figura, donde la medida del número de accidentes puede consultarse a través de las dimensiones de tiempo y localización. ¿Sí? Y pues en este informe podemos darnos cuenta que la figura nos representa el número de accidentes por un año y que estos ocurrieron en distintas ciudades donde durante un, eh, durante un año en específico, ¿sí? Así que durante el año 2001 en una determinada ciudad ocurrieron 1.500 accidentes y el valor se muestra en los totales que se obtuvo al realizar la función de agregación, en este caso una suma, en un total horizontal y en un año en forma vertical. Es importante que esto pues nos permita sobre todo tener un correcto orden a la hora de realizar, ¿no? La condición de completitud, importante, tomar en cuenta lo siguiente. Dice, supongamos que queremos obtener el total de accidentes por estado, realizar un cambio de nivel en la dimensión y localización y año. Pero conocemos que los estados incluyen otras áreas geográficas, además de las ciudades tales como zonas rurales, villas, etc. Y que las áreas no han registrado información en el almacén de datos. La información no aparece en el almacén de datos y es de conocimiento que se tiene en el mundo real, es lo que puede pasar. Y debido a este informe, con lo que vimos anteriormente, solo se consideran las ciudades y el resultado que se muestra en total por estado y que es incorrecto. La razón por qué es incorrecto se debe a que la relación entre los atributos como estado y ciudad de la dimensión de localización no es completa, es decir, no tenemos todos los valores de localización completas. Y pues los totales por estado son relativos solo a accidentes que se han producido en ciudades que no son todos los accidentes que han tenido un lugar en el estado, ¿sí? Esta situación puede presentar porque varias empresas ocultan información y por cuestiones de privacidad y porque en la base de datos operacional no se ha almacenado el total de la información. Esto es importante tomar en cuenta. La condición de completitud hace referencia a dos propiedades importantes, sobre todo las jerarquías. Y la primera propiedad se refiere a que todos los elementos de un nivel no terminal, sobre todo que son existentes en nuestro mundo real, existan en almacén de datos. Ojo, todos los elementos de un nivel no terminal existentes en el mundo real estén en nuestro almacén de datos. Por ejemplo, tenemos este siguiente ejemplo, dice, el caso de las ciudades y otras áreas que pertenecen a un estado. Es necesario que todas las ciudades y todas las áreas que pertenecen a un estado estén almacenadas, y es decir, que no falte ningún elemento. Esto es un elemento importante con respecto a la condición de completitud. Y la segunda propiedad también importante que hace referencia a que cada elemento de un nivel no terminal de la jerarquía debe ser asignado a un elemento de nivel superior. En caso de que las ciudades y otras áreas de todas las ciudades y todas las áreas deben ser asignadas a un estado. Se observa que la primera propiedad no puede controlarse en el almacén de datos
que depende del conocimiento sobre la carga del almacén de datos, es decir, la información que se carga del almacén de datos. Mientras que la segunda propiedad se puede expresar como una restricción de integridad, muy importante, ¿no? Elemento faltante, elemento no asignado. Sí, eso es importante que tengamos la asignación. Y pues los resultados son incorrectos a que se representan con jerarquías no completas en el modelado multidimensional. Es importante que se deba permitir expresar cuando la relación de completitud entre los atributos de jerarquía no se cumple, indicando con esto el usuario la posibilidad de que los resultados incorrectos al realizar un cambio de jerarquía o nivel. Tenemos también otro elemento importante que es la condición de cobertura. Y en la condición de cobertura nosotros hablamos de la muestra de la jerarquía de dimensión de tiempo, en la que se observan dos rutas que se realizan un cambio de nivel, de tal forma que es posible realizar un cambio de nivel por día, año, mes, ¿sí? O bien día, semestre, año. Esto es importante y se destaca que independientemente de la ruta se elija realizar en un cambio de nivel entre un nivel inferior y un nivel superior, existe al menos un nivel intermedio, entre los que, por ejemplo, podríamos cambiar de día a año y se encuentra el nivel intermedio como semestre, que vendría a ser día, semestre, año, o mes, día, mes, año, con lo que el nivel de nuestro terminal se encuentra cubierto o un nivel intermedio. Es importante que nosotros cubramos todos los distintos tipos de aspectos que podamos tener en nuestra jerarquía en una tabla de dimensiones. Podríamos tener dos rutas, en cambio, para realizar lo referente al proveedor, en el ejemplo de país, de proveedor a país. La primera dice que considera los estados de un país, estado, proveedor, estado, país. Y la segunda considera proveedor país. Al hacer un cambio de proveedor a país es posible elegir la ruta proveedor país, la cual no tiene un nivel intermedio y entre ellos el nivel país no se encuentra cubierto. Y un nivel intermedio, pues por lo que la dimensión, un nivel intermedio que no es tomado en cuenta, pues nos indica que la dimensión realmente no ha sido cubierta. Entonces es importante a la hora de nosotros empezar a armar nuestra información que tomemos este tipo de condiciones antes vistas a la hora de realizar un modelo o estos distintos tipos de tablas de dimensiones o tablas de hechos, ¿sí? Y aquí esto nos va a ayudar a que, pues, cuando se esté realizando un análisis de nuestra información, pues sea mucho más veraz y concreto y pues contenga toda la información disponible. Hablamos de la condición de cobertura. Dice que para mostrar errores que se presentan al realizar el cambio de nivel o dimensión no es cubierta, considérese los datos como tenemos en la figura, ¿sí? Tenemos el proveedor, tenemos el estado, y en algunos de los proveedores no tenemos un estado y nos determina como nulo. Esto a su vez pues nos genera errores al mostrar nuestra información, ya que si es que algún momento queremos sacar por estado y tenemos no cubiertos los mismos o tenemos valores nulos, la información pues no está completa. Al momento de hacer una cobertura por país, pues nosotros no presentamos la condición de cobertura correcta y pues los resultados son semánticamente incorrectos porque al realizar un cambio de nivel o al utilizar un rollup, la información pues no nos va a aparecer como nosotros habíamos propuesto inicialmente para nuestro análisis, ¿no? Ok,
Vamos a seguir revisando pues lo referente a las relaciones de muchos a muchos entre hechos y dimensiones y cómo pues nosotros podríamos dar solución a este tipo de elementos, ¿no? Dice que en ocasiones la relación entre hechos y dimensiones no es la típica relación de muchos a uno. Y pues, por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Dice, los cobros realizados a pacientes de un hospital en el esquema muestran una relación de muchos a muchos que existe entre la tabla de hechos y la dimensión diagnóstico, ¿sí? Esto puede darse y cómo podríamos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Entonces, a la hora de nosotros realizar este tipo de elementos, por ejemplo, el total a pagar se puede originar varios diagnósticos estableciéndose una relación de muchos a muchos. Por ejemplo, 1.000 euros para el paciente uno, pues deben pagar los diagnósticos de corazón y cáncer. Supongamos que los diagnósticos que ha tenido cada paciente por año son los que se muestran en dicha figura, ¿sí? Y el total a pagar de cada paciente es el que se muestra en la figura que tenemos a continuación, ¿sí? En la figura inferior, en la que tenemos donde dice paciente a pagar por año, ¿sí? Entonces, este tipo de elementos nos demuestra que, pues, podríamos tener este tipo de relaciones. Y si se requiere, pues, un informe que muestre el total de ingresos que hubo por diagnóstico, este año se mostrarían los resultados incorrectos, porque, pues, nuestra relación de muchos a muchos, al tener un resultado total, está correcto. Pero cuando quisiera mostrar por diagnóstico, voy a tener valores incorrectos, ya que, pues, al tratar de realizar nosotros nuestro análisis, pues por diagnóstico, observamos que el total es incorrecto debido a que las cantidades se acumulan, son el resultado de todos los diagnósticos de un paciente durante un año, ¿sí? Y pues en realidad lo que el precio debería darnos del total a pagar por diagnósticos uno y 2, ¿sí? Es decir, no tenemos un valor específico y el total de diagnósticos es incorrecto, ya que los 1.000 euros son en realidad el precio del diagnóstico uno y sino que todos los diagnósticos y no todos y todos los diagnósticos que tuvo el paciente son un total de 2.000 en realidad. Es importante tomar en cuenta esto y por qué afectan este tipo de relaciones, ¿sí? También podemos destacar que el total por años es incorrecto debido a que el total a pagar por diagnóstico se acumula varias veces y que el precio de los diagnósticos uno y 2 se acumula 2 veces durante el año 2000, ¿sí? Y al acumularse 2 veces durante el año 2000, estos resultados son semánticamente incorrectos y originan una relación de muchos a muchos que existe entre la tabla de hechos y diagnóstico, algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta. El total por año incorrecto se debe a que el total a pagar por diagnóstico se acumula 2 veces y eso es importante a la hora de realizar un análisis. Es decir, no estamos teniendo la información adecuada ya que no hicimos un análisis o no creamos una tabla de hechos, una tabla de dimensión bastante adecuada para poder llegar a distintos niveles de las relaciones entre ellas. Vamos a ver un ejemplo de 2 dimensiones en esta tabla. Tenemos los productos, la región y las ventas. En este ejemplo podemos ver que aparecen 2 dimensiones, en el que se representan las ventas de productos de las distintas regiones, como son manzanas, naranjas, peras, toronjas, y se venden en 3 regiones, este, oeste y centro, ¿sí? Aquí podemos ver nuestra tabla. Si representamos de una forma más clara, podríamos tener esta información. En donde pues mostramos en la figura el producto y la región y el ámbito multidimensional nos dice que esta representa las ventas de productos por regiones, algo que está de hecho correcto y que nos permite tener a ciencia cierta pues realmente lo que vendí por cada región, ¿sí? La terminología que nosotros empleamos por OLAV para el valor de la intersección de nuestros ejes, de nuestra dimensión, se llama celda. Es importante. Estas celdas contienen información, sobre todo relevante sobre la actividad del elemento u objeto que vamos a analizar. Y los datos de este o este centro son los miembros de la dimensión y región de los datos como las manzanas, peras, toronjas, son miembros de la dimensión de la tabla producto. Este es el entorno multidimensional que nosotros vamos a visualizar cuando estemos tratando de hacer o de extraer un determinado valor de nuestra dimensión, ¿sí?
Esto es un cubo y es un data warehouse. Pues es importante saber cómo utilizar los datos de nuestro cubo y poder representar los conceptos multidimensionales. ¿Sí? Tenemos tres dimensiones: el tiempo, el producto y la región. En nuestro cubo, cada celda que contiene una o varias medidas es el valor que tiene significado para la intersección de los valores de dichas tres dimensiones. Y esto a su vez, pues nos va a dar la posibilidad de que nosotros utilicemos la información para nuestros fines como el análisis y la toma de decisiones, ¿no? Las dimensiones son importantes y nos permiten representar los puntos de vista de nuestro análisis. Deben ser formadas por un conjunto de atributos que nos permitan ser descriptivos y puedan relacionarse con jerarquías. Estos atributos deben obtener resultados por niveles y nos permitan tener una agregación, es decir, una agrupación con referente a cada uno de nuestros datos de nuestro cubo o dimensiones. ¿Sí? Aquí podemos ver una muestra en donde podemos tener una relación jerárquica entre cuatro atributos, como son la tienda, la ciudad, el estado y la región, y en donde las tiendas unidas pertenecen a una determinada ciudad, en este caso Monterrey, y las ciudades Monterrey y Apodaca a un estado, y los estados pertenecen a una región, y los datos de medidas almacenados en nuestro almacén de datos son relativos a cada uno de esos atributos. ¿Sí? En el ejemplo que vemos de ventas de productos serían referentes a nuestras tiendas. Entonces es importante que nosotros sepamos organizar nuestra información y para eso los valores previos iniciales cuando estábamos realizando la extracción, cuando estábamos realizando la integración de datos, es con el objetivo de que esta información tenga este tipo de características que nos permita, sobre todo al final, realizar un análisis y sobre todo la toma respectiva de decisiones. Esta estructura nos permite cambiar el nivel de detalle que se obtiene sobre la información de las ventas que nosotros tenemos y se podría consultar cuál fue el total de ventas por cada producto, por región, o el total de ventas por cada producto, cada ciudad, o también el total de ventas por cada producto y, digamos, por cada tienda. Y pues el resultado de la primera consulta que tenemos en la figura que vemos en la parte izquierda nos permite tener el detalle menor con el que se muestra dicha figura de lado y corresponde a la segunda consulta. Esto se debe al nivel de jerarquía sobre el cual se realizó la consulta. Podemos ver en el cual podemos tener un elemento que es la región. Sí, notemos este o este centro y pues en el otro podemos tener la posibilidad de tener por ciudad y tenemos un nivel de detalle mucho más eficiente a la hora de realizar nuestras consultas. Un poco pues tratando de ya culminar este tema, pues vamos a revisar qué operaciones nosotros tenemos en OLAP y qué pues los distintos tipos de software nos permiten realizar. Tenemos las siguientes operaciones y que estas operaciones son las operaciones típicas que nos permiten realizar un análisis de datos de forma correcta una vez que se haya definido, sobre todo, un esquema multidimensional de nuestros datos. Ojo, todo lo que hemos visto al inicio es para definir un esquema multidimensional, cómo verificar los posibles errores que podríamos conllevar en nuestro esquema multidimensional, cómo dar solución a cada uno de estos errores que podríamos tener cuando nosotros realicemos operaciones multidimensionales o pues operaciones OLAP. Tenemos la operación Rollup y esta operación Rollup nos permite reducir el nivel de detalle que se obtiene sobre todo de una medida, realizando agregaciones a través de jerarquías y dimensiones. Veamos este ejemplo. Dice que se considera la relación jerárquica de dicha figura y la operación Rollup permite cambiar el nivel de la tienda realizando el nuevo cálculo para la medida. Ojo, nosotros tenemos un nuevo cálculo para la medida tomando en cuenta el nivel
o realizando el nivel, cambiando el nivel de la ciudad, ¿no? La operación inversa, el roll-up, el drill down, es una operación inversa al roll-up y permite aumentar el detalle en que se obtiene a medida que se va a un nivel más bajo, ¿sí? De nuestra jerarquía. Y se considera de nuevo la jerarquía y pues se permite tener o pasar el nivel de región, en este caso vamos de región, vamos a ciudad, ¿sí? Vamos de región, iríamos a estado, luego iríamos a ciudad y por último iríamos a otro nivel mucho más bajo que es la tienda, ¿sí? Y el slice and dice nos permite o corresponde reducir un conjunto de datos, los cuales pueden ser consultados por medio de una proyección de selección de datos en las dimensiones. Esta operación nos permite restringir el dominio de una dimensión y mantiene el dominio de aquellos valores que de hecho son especificados, expresadas en una operación. Por ejemplo, para el año, el dominio sería los distintos años que tenemos, del 90 al 98. Esta operación permite cortar las distancias del dominio y en una dimensión se permite seleccionar años, por ejemplo, válidos de un nuevo dominio. Es decir, yo selecciono un rango de valores que me permitirían utilizar sobre todo la visualización de la información. ¿Sí? Eso sería con respecto a pues la parte esta de revisión de nuestra información de base de datos, 3 en la semana 2 y pues vamos a ver aquí un poco pues en la semana 2 qué actividades hay que realizar y pues voy a compartirles la pantalla para indicar qué actividades nosotros tenemos que realizar. ¿Sí? Entonces, para verificar nuestras actividades a realizar en la semana 2 vamos a verificar en nuestra semana 2 que pues nosotros hemos visto la parte de introducción a Data Warehouse, es una introducción. Es importante que revisen los links de videos, ¿sí? Las actividades interactivas que también son videos, ¿sí? Y aquí tenemos un ejercicio en Postgres, ¿sí? Para recordar un poco pues lo referente eh, al uso de herramientas eh, de distintos motores de base de datos. Aquí hay una serie de consultas para realizar un ejercicio en Postgres, ¿sí? También tenemos la posibilidad de realizar una tarea y en esa tarea pues lo que se pide es la consulta y exposición acerca de distintos tipos de data warehouse referente a lo que son data marts, arquitecturas, cubos de datos, pues pero de forma personal. Este trabajo pues va a ser en grupo y pues para la realización de este trabajo en grupo es necesario que ustedes pues reúnan a su grupo y pues me envíen el tema, habrían 3 temas, uno es Datamar y otras arquitecturas, Datamar y cubo de datos. ¿Sí? Esos 3 temas van a ser los que se realizan, además de subir los ejercicios de SQL, eh, tomando en cuenta este elemento que es SQL para recordar en clase, ¿sí? En donde pues van a estar algunos ejercicios de SQL referentes a pues o que se deben realizar sobre el motor Postgres, motor de base de datos Postgres. Pues bueno, esto sería lo que pues se va a realizar en la semana 2 y pues espero pues cualquier inquietud con respecto a dichos temas y pues por favor revisar la información, indicarme mediante los canales de comunicación que tenemos y pues enviar las tareas a tiempo. Bueno, entonces me despido y nos vemos en la siguiente sesión.